Y bueno, continuamos con la segunda ponencia del día de hoy. La impartirá el doctor Víctor Hugo Jiménez Arcos. Él nos hablará sobre la conservación de anfibios en el Laboratorio de Herpetología Vivario, FES Iztacala, UNAM, vinculación interinstitucional. Bueno, el doctor es biólogo egresado de la FES Iztacala, realizó su maestría en Ciencias Biológicas y el doctorado en Ciencias en el posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM, en el Instituto de Biología y FES Iztacala, respectivamente. Es jefe del Laboratorio de Herpetología Vivario, cuenta con 31 publicaciones científicas, un libro y 3 capítulos de libros especializados. En 2013 fundó con colaboradores la Asociación Civil Natura Sequi. Con esta y en colaboración con la FES Iztacala, Instituto de Biología y la Universidad de Tlaxcala CONACYT, participó en 6 proyectos PROCER en 2015, 2016 y 2018, y uno más del PROREST en 2020. Ha trabajado con guacamaya verde, ajolote arroyero, ajolote de Toluca y el ajolote de altiplano. Actualmente en el vivario de la FES Iztacala está instaurando el programa de reproducción y conservación de herpetofauna mexicana endémica en peligro, cuyo objetivo es determinar aspectos de historia natural y atributos de historia de vida para favorecer su conservación y la de su hábitat. Y bueno, le damos la cordial bienvenida al doctor Víctor Jiménez. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, ¿sí me escucho bien? Sí, sí se escucha bien. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación, a todo el equipo de Asbio, igual a mi amigo Jesús Corona. Bueno, voy a compartir mi pantalla, nada Sí, cuando más, usted guste. screen share. No sé si es ahí la pueden ver. No, no se ve aún, doctor. ¿Ahí la puedes ver o todavía no? Ok, sí, ahí sí se ve. Ya está, ¿verdad? Sí, pero no se ve en pantalla completa. No, ya, ahora sí. Bueno, creo que estamos teniendo un poco de Ahí ya, problemas. Ahí. Sí, ahí ya se ve. ahora sí, perfecto. Ok. Es que faltaba compartirla. Voy a apagar tantito mi cámara porque creo que mi internet está medio chafa, Sí, claro, para que no se nos corte tanto, ¿no? claro. Listo, bueno, entonces, como les comentaba ya Gabriela, ya me hizo la introducción, muchas gracias, les agradezco la presencia a todos, igual por la invitación. Entonces voy a platicarles un poco resumido, aprovechando esta semana de la biodiversidad, respecto a lo que estamos ejecutando en el laboratorio, ¿no? Que es el Laboratorio de Herpetología Vivario, quizá algunos de ustedes los conozcan, tiene una amplia trayectoria, ahorita vemos un poquito de esto. Deseo comenzar pues hablando, ¿no? De esta parte que es la crisis de la biodiversidad. Seguramente a lo largo de las charlas ya les han hablado un poco de esto, no quiero ser tan reiterativo. Solo abordar aspectos fundamentales, ¿no? Que es un grave problema el que estamos enfrentando que amenaza prácticamente a toda la humanidad en un futuro, ¿no? No solo a las plantas, animales, toda la forma de vida en el planeta, sino pues la propia persistencia del ser humano. Y esta crisis de la biodiversidad en términos generales, coloquiales, que es la intención de esta charla, hacerla un poco más amplia para todo el público, pues es esta pérdida acelerada de especies de todo tipo en el planeta Tierra, ¿no? Animales, plantas, peces, anfibios, reptiles, todos estos grupos. No se han hecho estimaciones relativamente recientes y paulatinamente dando continuidad a esto, mejorando modelos de que las tasas de extinción en algunos cálculos se han aumentado 1000 veces más de lo que se ha visto históricamente, ¿no? Sabemos que la historia de la vida en la Tierra tiene otros periodos de extinción. Esta sería el posible sexta extinción masiva. Las 5 anteriores, las tasas estimadas de extinción y a lo largo de esta historia de la vida en la Tierra,
pues se ha registrado que hasta 1000 veces más altas, ¿no? La tasa de extinción. Esto es un problema evidentemente muy grave para todos nosotros, para el ser humano, para el bienestar actual, para el bienestar futuro de las siguientes generaciones. Es que no me quiere cambiar. Ahí está. Entonces, ¿a qué se deben esta sexta extinción masiva, esta crisis de la biodiversidad? Evidentemente es un problema multifactorial y asociado a tratar de entender esta problemática actual que estamos enfrentando, pues hemos tratado de definir algunas causas, ¿no? La primera de ellas es, quizá esta es la más importante, es la pérdida y la fragmentación del hábitat. Esa es la mayor amenaza a la cual se está enfrentando actualmente toda la vida en el planeta y es, bueno, la principal generadora de esta pérdida de especies. Sin embargo, hay otras causas que también pueden asociarse a esta pérdida de diversidad. La introducción de especies exóticas, por ejemplo, que van alterando ecosistemas, compitiendo con especies y cambiando las dinámicas ecosistémicas y de la funcionalidad de estos, ¿no? La contaminación, evidentemente, sobreexplotación de los recursos naturales que van impactando directamente sobre toda la vida en el planeta, ¿no? Una explotación desmedida de estos recursos sin considerar un desarrollo sustentable a futuro y ya mucho más reciente todavía para echarle más, más leña a la hoguera, pues el calentamiento global, ¿no? Literalmente está incrementando en exceso, muy acelerada la temperatura, y es algo que quizá pueda poner también en mucho más riesgo a las especies, ¿no? ¿Por qué? Porque no todas van a poder responder igual. Si el cambio es muy acelerado, la respuesta quizá no se pueda dar para todas las especies, y esto favorece este incremento en tasas de extinción. Pero, como les decía, esto es multifactorial, pero también es sinérgico, tenemos la interacción de todas estas amenazas, ¿no? Hay más amenazas, estas son las principales, pero todas están interactuando, actuando de manera conjunta y quizá incrementando los efectos de una producto de alguna otra u otras amenazas, ¿no? Entonces, bueno, el escenario pinta no muy bonito. Y es algo que nos ha preocupado a los biólogos, a todos los que trabajamos en ciencias ambientales, de poder decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer, no? Pero no solo eso, dentro de generar la biodiversidad hay ciertos grupos que van a ser afectados de manera diferencial, ¿no? Y precisamente, como dice el título de la charla, vamos a hablar de los anfibios en este caso, ¿no? Que es precisamente de los vertebrados terrestres el grupo con mayor porcentaje de especies en riesgo dentro de lo que se ha estudiado a nivel internacional. Por ejemplo, aquí les pongo esta pequeña grafiquita, la pueden consultar en la página de la UCN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o UCN por sus siglas en inglés, y nos da un panorama, una perspectiva de cómo están diversos grupos, ¿no? Evidentemente no se han evaluado todos, si vemos aquí no hay tantos peces, no se distinguen marinos de agua dulce, que son cosas casi distintas en categorías de riesgo, pero nos permite darnos una idea, ¿no? de qué es lo que estamos viendo. Por ejemplo, cícadas están en un grave peligro y después anfibios, mucho más que aves, mucho más que mamíferos, inclusive reptiles, ¿no? Estas, de acuerdo a cómo lo leemos, es especies que están extintas en vida libre, en peligro crítico, que es como la siguiente categoría igual de mayor amenaza, en peligro, vulnerables, datos insuficientes, que no hay la suficiente información para categorizarlas, cerca de amenaza y preocupación menor. Si lo vemos los anfibios, estas tres categorías ya dejamos extinto en vida libre, sino peligro crítico, en peligro y vulnerable, son las que usualmente se consideran, ¿no? Para estimar el riesgo de extinción de ciertos grupos. Entonces, si lo vemos en anfibios, pues tienen un gran porcentaje, que si bien hay otro porcentaje alto también de que hay especies en preocupación menor o con datos deficientes, pues bueno, sí tenemos dentro de los vertebrados terrestres el mayor porcentaje de especies en peligro. Entonces, bajo este escenario,
Pues ya hablábamos de las amenazas, ¿no? Les contaba las amenazas generales a la biodiversidad, pero los anfibios además sufren una específicamente, ¿no? Ellos también enfrentan una pandemia, tipo la que nosotros estamos enfrentando, pero mucho más severa, porque esta pandemia se ha registrado a escalas globales y se ha asociado a muchos investigadores que trabajaban anfibios desde la década de los 70, comenzaron a ver una disminución importante en el número, en el tamaño poblacional, y se llegó inclusive a encontrar pues que estas poblaciones donde antes ellos trabajaban eran muy abundantes, pues de plano habían desaparecido. Y esto fue platicado entre investigadores, entre profesores, que yo trabajaba esto y hay menos, yo también, y de repente todos hasta que se fueron dando cuenta que era algo a escala global. Entonces se trató de investigar durante algunos congresos, reuniones, qué es lo que potencialmente estaba pasando. Y se encontró que la posible explicación, la más coherente, cercana, que brinda las mayores evidencias, es una pandemia asociada a un hongo que está atacando a las poblaciones de anfibios y especies, que ha conllevado la desaparición a escala local, la extirpación de poblaciones, o inclusive se asume, o se, digámoslo, se, sí, se anticipa que quizá esté conllevando la extinción inclusive de especies. ¿Y México cómo andamos? Pues bueno, México, de acuerdo a este estudio que les mostraba anteriormente, parte de nuestro territorio se divide hacia Norteamérica, ya saben, en la zona neártica, la zona neotropical, y gran parte hacia Mesoamérica. La zona de Mesoamérica, incluyendo Centroamérica, eh, se ha registrado una de las mayores severidades de esta amenaza a los anfibios, ¿no? Donde hay más registro de extinción de poblaciones, potencialmente de especies, y donde se cree que ha pegado mucho más este hongo, ¿no? Entonces, bueno, el escenario ya específico, yéndonos más hacia México, pues también no pinta muy bien que digamos, ¿no? Esto es un poco del hongo, les platico rápidamente. Este hongo, o el hongo quitidio o quitidriomicosis, es el nombre de esta pandemia, causada por Batrachochytrium dendrobatidis. Es un hongo microscópico que se aloja en la piel de los anfibios, más o menos, a través de esporas. Estas paulatinamente van desarrollando movilidad, se pueden ir hacia el agua, moverse en la parte del ambiente, se vuelven a generar zoosporas y vuelven a invadir la piel. Entonces pareciera, bueno, pues es microscópico, tipo el COVID, evidentemente no es un virus, es un hongo. La forma de detectarlo es igual que el COVID, a través de PCRs para determinar la presencia de ADN de este hongo en los anfibios. ¿Y qué es lo que genera? No hay síntomas claros que nosotros veamos una rana, una salamandra, una cecilia y, mira, estas lesiones son clásicas de este hongo. No. Generalmente los síntomas no necesariamente los matan, inclusive. Hagan de cuenta como los anfibios respiran por la piel, muchos lo sabemos, y algunos inclusive no tienen pulmones, como las salamandras de la familia Pletodontidae. Este hongo se aloja en su piel, entonces se va haciendo mucho más, digámoslo, engrosando de alguna manera, y esto les limita la respiración. Al tener menos capacidad de adquirir oxígeno, pues evidentemente pueden ser menos hábiles para adquirir alimento, para escapar de depredadores. Hagan de cuenta como una persona asmática, ¿no? Que corre poquito y ya se cansó. Y en algunos casos sí conlleva la muerte de las especies, ¿no? Hay variación en las especies, algunas no les hace nada, otras las elimina completamente. Entonces, bueno, en resumen, los anfibios enfrentan todas las amenazas generales para la biodiversidad, más esta en específica que parece ser un grave problema y ha traído como consecuencia la extinción de poblaciones y potencialmente especies, ¿no? Entonces, ante esto dices, bueno, ¿qué hacemos, no? Evidentemente la respuesta es algo que todos pretendemos hacer o mucha gente pretende hacer como biólogos o como profesionistas de las ciencias ambientales, pues es conservación biológica. Evidentemente tratamos de enfocarnos en la biología de la conservación. ¿Y qué es esto? Pues bueno, en general la biología de la conservación estudia precisamente la conservación de la biodiversidad con un objetivo que es proteger las especies, su hábitat y ecosistemas. ¿De qué? De las tasas excesivas de extinción y la erosión de interacciones bióticas. ¿Por qué?
porque evidentemente nosotros también dependemos de estas interacciones bióticas, ¿no? De estos servicios ecosistémicos que nos brinda la biodiversidad. A los anfibios brindan también servicios controladores de plagas, un flujo en la materia y la energía de los ecosistemas, pero también esta biología de la conservación que surge por ahí de los 80s, pues está centrada en entender, proteger y mantener en el tiempo la diversidad biológica a todas sus escalas y niveles de organización. Nos vamos desde genes, desde la variación genética hasta ecosistemas, ¿no? Quizás hasta biotas inclusive, mantener la identidad biótica de una región, de la parte de comunidades, ecosistemas, que es un objetivo quizá muy amplio, quizá muy ambicioso, pero que se vuelve necesario y fundamental para garantizar la sobrevivencia del ser humano lo más que se pueda, ¿no? Y algo importante de la biología de la conservación es que es una actividad interdisciplinaria, cuyas bases se centran en las ciencias naturales, ciencias ambientales y las ciencias sociales, y a su vez en la gestión adecuada, en el desarrollo sustentable para el uso de nuestros recursos naturales, ¿no? Es algo muy amplio, es algo ambicioso e involucra muchas cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente es lo que hacemos. Como biólogos nosotros nos integramos en una parte, sociólogos, pedagogos en otra. Debe de ser un enfoque interdisciplinario, multidisciplinario, ¿no? Para que pueda ser mucho más eficiente esta labor de la conservación. Dentro de la FES Iztacala, como les comentaba inicialmente, está el Laboratorio de Herpetología Vivario. Este laboratorio fue fundado en la ENEP, lo que antes era la ENEP Iztacala, hace 40 años aproximadamente, un poquito más. En ese por el Enrique Godínez, Amaya González, que fueron los principales promotores de este espacio que paulatinamente fue creciendo, recibiendo apoyo y se consolidó como un centro de apoyo a la investigación y docencia, ¿no? Cuyos objetivos son esos, apoyar la docencia, la investigación, la formación de recursos humanos de calidad, y también se tiene una colección de anfibios y reptiles en cautiverio. Entonces yo me integré a la FES Iztacala en 2019 y para 2020, considerando estas problemáticas enfocadas en la crisis de la biodiversidad y específicamente en los anfibios y más específico en México, pues bueno, planteamos un proyecto para la conservación de especies mexicanas endémicas en peligro de extinción. Evidentemente, así a priori, de pronto se escucha ambicioso, y para esto, evidentemente, hay que empezar paso a paso, ¿no? Poco a poco. ¿Qué hicimos? Bueno, comenzamos actualmente a trabajar con ranas arborícolas de la familia Ílide y de la familia Centrolénide, para, bueno, intentar aprovechar esta trayectoria asociada al vivario, el mantenimiento de especies de anfibios y reptiles, y conllevarlo a la generación de conocimiento, ¿no? De historia natural, que la historia natural, o sea, no es como el ciclo de vida, ¿no? La historia natural nos da información importante sobre, sí, modos, hábitos, zonas de reproducción, apareamiento, oviposición, todo esto, ¿no? Y atributos de historia de vida, que son aquellos rasgos fenotípicos que están sujetos a presiones selectivas en las poblaciones y que, bueno, esperamos que tengan un impacto directo, ¿no? En la adecuación de las especies, y tratamos de determinar esta información lo más cercano a condiciones naturales, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos primero? Pues trabajamos con una especie que esta no está como tal en peligro crítico, pero necesitamos estandarizar técnicas para lograr reproducir, ver qué tan factible era, tratar de comenzar este caminito, ¿no? Este es Sesmilis cascianosticta, logramos igual su reproducción. Si lo ven, estos son embriones miden aproximadamente 2 milímetros, usamos un lente mega macro, y se fueron manteniendo en cautiverio, dándoles igual alimentación, controlando variables, para lograr su crecimiento, ¿no? Hasta lograr ya tener metamorfos. Entonces, bueno, este fue digámoslo, nuestra especie piloto, que nos dio mucho conocimiento, nos dio mucha información para potencialmente pasar, ¿no? Ya a otras especies cuyas densidades poblacionales son mucho más bajas, que están en mayor categoría de riesgo o en alguna categoría de riesgo importante. Pasamos ya a otras especies. Una de ellas, dentro de esto, fue Cnomioila balancifer, que es igual un hílido, la rana de árbol de San Martín, es el nombre común, de acuerdo a la IUCN, y si lo ven, es una especie en peligro crítico.
ahorita platicamos un poquito más. Es una especie grande, llamativa, interesante, de distribución muy restringida en la zona de los Tuxtlas, en la zona del San Martín y Santa Marta. Solo ahí se ha registrado esta especie y es quizá de las ranas más raras que hay en México, ¿no? En cuanto que potencialmente tienen abundancias quizá muy bajas o con distribución muy limitada, muy restringida, que hace difícil su registro. Y por ende, además de las amenazas que enfrenta, como la pérdida de hábitat asociada a la formación de potreros, zonas de cultivo, poblados, calentamiento global, uso de pesticidas, toda esta gran cantidad de amenazas, pues bueno, su distribución aún así es restringida, por eso esta categoría de peligro crítico. Pero no solo eso, esta especie se describió en 1976, pero si no mal recuerdo, y se conocían 6 ejemplares. Desde 1976 a la fecha, 6 ejemplares. 2 sin datos reportados en un libro y uno más colectado relativamente reciente en la zona de Santa Marta, que antes solo se consideraba para San Martín. No se conoce el renacuajo formalmente descrito en la literatura científica, ni los modos de vida, sitios de reproducción, requerimientos ecológicos, nada, estamos en ceros, ¿no? Y se conocían solo 2 adultos descritos formalmente en este libro que les comentaba. ¿Qué hicimos? Pues bueno, a través de donación llegaron ejemplares y en agosto de 2020 comenzamos con estos intentos de la reproducción de esta especie. Para febrero del 2021 se logró la primera puesta. Aquí les muestro algunas fotos de los primeros estadios. Ponen los huevos ni siquiera dentro del agua, los ponen en la parte de afuera. Afuera se desarrolla el embrión y una vez que ya alcanza una cierta etapa de desarrollo, sale del huevo y cae directo al agua donde completa el desarrollo. Esto es parte de lo que hemos hecho respecto a la reproducción de esta especie. Ya para abril del 2021, esta primera apuesta, pues bueno, logramos obtener ya ranitas completamente transformadas en metamorfos. Estos son los papás. Si ven, pues es una ranita pequeña respecto a los papás. Es parte del trabajo, ¿no?, que hemos estado ejecutando. Hemos hecho ya otras observaciones, que todo esto está próximo a poderlo publicar, por eso no pongo un poquito más de datos. Sobre la alimentación, lo que hemos visto es que la mamá alimenta a los renacuajos con huevitos. Logramos grabar el canto, tener medidas, podemos estimar ya tasas de crecimiento, en fin, es mucha información que podemos ir obteniendo ya de este trabajo en cautiverio directamente, ¿no? Hace un poquito más de un mes también estuvimos en contacto con Amphibianarc, una organización que depende de parte de la IUCN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de este proyecto específico de conservación, en la cual, bueno, vamos llenando información, generando esta información que esté disponible, ya sea para esta especie o para el género, y que permita, ¿no?, al final de cuentas, alcanzar el objetivo que queremos, la conservación de esta especie. Y esto evidentemente es en gran medida el éxito, pues, no mío, ¿no? O sea, es del laboratorio. En específico, yo agradezco aquí en la parte de colaboradores al biólogo Bruno Cortés, que es quien mucho nos ha apoyado en tener este éxito con Ecnomyodila balancifer. Él es el encargado del mantenimiento, de la limpieza, de cuidados, observación. Mucha de la información ha sido obtenida a través del trabajo de Bruno y de Eduardo Cid, que también él está como horas de apoyo dentro del laboratorio. Él es médico veterinario con una gran capacidad de observación, análisis, que nos ha generado, ¿no?, parte de los protocolos de alimentación, requerimientos específicos además de alimentación, temperatura, suplementos del alimento, respecto a todo el mantenimiento de estas ranas, ¿no? Entonces, gran parte gracias a ellos. Más recientemente, 2 estudiantes se han integrado, Dulce Flores, Oscar Pegueros, nos han estado apoyando en el manejo de estas ranitas, ¿no? Que al final, bueno, va creciendo cada vez más el número porque se han logrado ya más puestas, más producción de ejemplares, que esperamos en algún momento qué hacer, qué sigue, ¿no? O sea, sí las tenemos aquí, estamos reproduciendo. Mi idea no es que se vendan como mascotas ni nada, sino, uno,
Necesitamos trabajar en campo, evidentemente, determinar requerimientos ecológicos, el estado de las poblaciones, por ejemplo, en el campo. ¿Para qué? Para diseñar un programa integral de conservación, que este programa idealmente pueda involucrar a las comunidades, a las poblaciones humanas aledañas a la zona, que se involucren directamente en la conservación de esta especie en peligro crítico, evidentemente al gobierno a todos sus niveles, desde autoridades locales, comunitarias, municipal, estatal, federal, sería lo ideal, y la parte académica, ¿no? Para en un futuro, bueno, quizás hacer una posible reintroducción en función de obtener esta información en campo, ¿no? Entonces, esta es parte de uno de los proyectos. Esto es meramente cautiverio, meramente lo que se hace en el vivario. Dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver en la vinculación interinstitucional? Este proyecto también es gracias a la vinculación de más personas. Por ejemplo, aquí igual aprovecho para mencionarlos, el biólogo Jorge Alberto Duque de la Dirección General de Vida Silvestre, que nos ha apoyado en la obtención de información, ciertos protocolos que son necesarios. La doctora Delia Basante, doctora Eria Rebollar, quienes recientemente están integrando esta parte del proyecto con Balancifer para que a través de estudios genéticos que ellas realizan en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, poder determinar, ¿no?, la presencia de este hongo quitridio que les decía, del BD, y otras enfermedades, ¿no?, para en un futuro, si es factible o no, realizar una liberación. El doctor Leopoldo Vázquez también, él es amigo mío, también profesor de la FES Iztacala, pero también junto con Roberto Saldaña, trabajan en Biopic, una asociación civil enfocada en la obtención de imagen para naturaleza. La mayoría de las fotos, si vieron, son geniales, son muy buenas. Es trabajo de Leopoldo en esta parte, casi todas estas imágenes. Y la doctora Patricia Ramírez, ¿no?, que nos ha apoyado también en la obtención de información y en la generación de próximos trabajos que vamos a publicar. Por ende, esta vinculación es importante, ¿no? Se tratar de meter organizaciones de la sociedad civil, la academia, el gobierno, y esto potencialmente nos incrementa la probabilidad de que un proyecto de conservación tenga éxito, ¿no? Entonces les platicaba de este proyecto y además, ya esto mucho más reciente, de hecho, entre ayer y hoy estábamos platicando esto, el doctor Aarón Vélez, de la ENES de León, que él trabaja en el Laboratorio Nacional de Plantas bajo condiciones controladas, nos está apoyando en la automatización para la medición de todos los parámetros ambientales. Él ha diseñado este equipo, cabe la pena mencionar, él es biólogo, pero tiene un amplio conocimiento en esto, fue parte de su doctorado. El doctor Vélez es una eminencia, ¿no? Porque creo que llegó a mandar este equipo y plantas a la estación espacial, hizo su doctorado en Holanda, es un outlier dentro de los biólogos, al menos de los que yo conozco, ¿no? Y nos está apoyando en la generación de esta tecnología que nos permita hacer más eficiente el control y medición de las temperaturas, ¿no? Entonces, pues bueno, todo este trabajo de conservación pues debe de estar vinculado evidentemente, ¿no?, con otras instituciones que nos ayuden a favorecer el éxito de los programas que queremos hacer. Y el otro proyecto, otra parte, que aquí involucra ya un poco más de trabajo de campo, es el trabajo que hemos realizado con ajolotes. Este igual es la otra gran parte que vamos a ver. Hemos trabajado con Ambistoma granulosum, Velasi, Ribulare y Taylori. Taylori habita en la laguna de Chichica, ahorita lo vamos a ver. Y esto comenzó desde el 2018, ¿no? Al inicio en la presentación hablaban que en 2013 fundamos la Asociación Naturamsx, parte de lo que trabajamos. En 2018 con el proyecto PROCER, que es el Programa de Conservación de Especies en Riesgo, en 2018 así se llamaba. Trabajamos en 3 ANPs, en Mariposa Monarca, Reserva de la Biosfera, Parque Nacional La Malinche y el Área de Protección de Recursos Naturales, Valle de Bravo. Tiene un nombre larguísimo, pero aquí se lo resumo, ¿no? ¿Y qué hicimos de manera general? En cada uno de estos puntos, como no había información suficiente, se realizó la caracterización del hábitat, desde tomar parámetros físico-químicos del agua, caracterizar vegetación, otra fauna asociada a las zonas, presencia de BD, determinamos si había o no BD en estas poblaciones, en esta NP, en estas 3 NPs, y estimaciones de tamaño poblacional. En resumen, ¿no? Más algunos trabajos de determinar amenazas, estrategias de conservación, programas inclusive de conservación, y involucrando en al menos Parque Nacional La Malinche y Reserva de la Biosfera,
Mariposa Monarca, a monitores comunitarios, ¿no? Gente de la comunidad. Para el 2020-21 se dio continuidad a esto. En 2019 no hubo Procer y ya para el 2020 cambió a ProRes. Y aquí ya trabajamos ya vía laboratorio, el vivario, en 2020 y para este año 2021, específicamente ya con los ajolotes en el Estado de México, en la APRN Valle de Bravo, ¿no? Ahí habita Granulosum y Ribulare. Granulosum, cabe la pena mencionar, es una especie que habita en zonas como está aquí en la fotito de abajo, estancadas de ciénagas, y Amistoma ribulare es de arroyo, viven en pequeños arroyos. Entonces, ¿qué hicimos? Aquí se dio en 2018 nosotros hicimos toda la talacha, la mayoría de la chamba, ¿no? En campo, escritorio. Para este año, ya con el gobierno actual, lo que se solicitó es que se capacitara a la gente para que ellos obtuvieran la información, se les diera el equipo, ellos hicieran el monitoreo, la obtención de información y nosotros apoyáramos en la generación de informes y entregables, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo fue capacitar aquí a la gente, el monitoreo de ajolotes mes con mes en estos sitios de muestreo, la medición de parámetros, amenazas y estrategias de manejo y conservación. Y todo esto generado a través de los técnicos comunitarios. Se les entregó material y ellos generaron toda esta información en visitas 3 veces por mes, desde agosto a diciembre, aunque se prolongó hasta febrero, y fueron obteniendo diversa información asociada al trabajo, ¿no? Aquí pueden ver, estas son las zonas de inundación donde se encuentra Mystoma granulosum, se marcaba un cuadrante de 10 por 10, en todo ese cuadrante se hacía el muestreo para contabilizar el número de ajolotes, trabajaron con cerca de casi 15 cuadrantes así, entonces fue un gran trabajo, un gran esfuerzo de la gente de la comunidad. Cabe destacar la mayoría de las, en este caso, monitoras comunitarias, pues fueron mujeres. Teníamos 10 personas, de las cuales 8 fueron mujeres, ellas se encargaron de casi todo el trabajo, ¿no? De todas las edades, desde jóvenes hasta ya personas mayores. Esta es la zona de Amistoma ribulare, este es el pequeño arroyito donde habitan. Entonces, ellos se encargaron de hacer el monitoreo, toma de datos, captura de información, medición de los ejemplares. Todo este trabajo fue ejecutado por ellos, ¿no? Vemos al señor Ciro midiendo, igual a los demás técnicos. Inclusive se hizo trabajo nocturno, ¿no? Monitoreos nocturnos, aquí cabe la pena mencionar, era ya finales de noviembre, el frío estaba fuertísimo, estábamos casi a 2 grados de temperatura y buscando ajolotes, ¿no? Entonces fue una participación, un grupo genial de trabajo, todos los monitores comunitarios, participativos, siempre con ganas de aprender, de trabajar, generaron pues toda esta información, ¿no? Parte más de las actividades que ellos realizaron, se les igual entregó cámaras, ellos generaron sus evidencias y todas las visitas teníamos la supervisión de la CONAM, de la parte de lo que sean los guardaparques, ¿no? Él es Omar García, él es el que principalmente veía el proyecto y con él fue técnico monitor comunitario en 2018 con nosotros en Mariposa Monarca. Ya para el 2019, finales, se integró ya a esta área natural protegida en Valle de Bravo, ¿no? Entonces, bueno, esto nos alegra, ¿no? Que se pueda continuar. Pero también, pues, registraron las amenazas, ¿no? Brevemente les cuento, esta zona de inundación, pues, es visitada por vehículos todoterreno, donde se meten y la diversión es meterse estos charcos, donde encuentras todas las crías de los ajolotes adultos, donde son las zonas de reproducción, a dar vueltas y piruetas y sacar lodo, y esto, pues, evidentemente genera una alta mortalidad de ajolotes. Y se meten, cabe mencionarlo, ¿no? Sin permiso, autorización de nadie, no lo hacen, confrontan a los pobladores, es un problema severo, ¿no? Que lo registramos desde 2018, todavía el año pasado. Hay otras amenazas, por ejemplo, la extracción desmedida, como se usan para alimento, esto lo observamos en 2018, son parte de los intestinos, hígado, de ajolotes, que ahí los sacan de las zonas de humedad, los limpian y se los llevan para consumo, ¿no? Y específicamente para el ajolote del arroyo, pues presencia de basura, del camino, y en el arroyo donde trabajamos había una zona donde había ajolotes y otra zona donde no, pese a que las condiciones eran muy similares. ¿Qué cambiaba? La presencia de trucha? Esta zona de Amanalco, que es por donde se ubica, es la mayor productora de truchas, me parece, a nivel nacional. Entonces, en los arroyos hay truchas que son competidores directos, inclusive excluyen a los ajolotes, ¿no? Entonces es otra amenaza. A partir de esto, en conjunto con los técnicos, pues bueno, generamos a CONAM los sitios donde se podrían efectuar
acciones de conservación donde se registraron amenazas, qué tipos de amenazas, desde granjas de trucha, actividades todoterreno, extracción de ajolotes, presencia de truchas o granjas de truchas, así como acciones de restauración o conservación que podrían fácilmente implementarse, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es el arroyo donde habitan los ajolotes y pasan coches, ¿no? Aquí se descompone un coche, se le vacía todo el aceite de gasolina y acabas con los ajolotes. Entonces, labores pequeñas como hacer una obra de drenaje que potencialmente puede ayudar a minimizar esta amenaza, ¿no? Entonces, parte de esto fue el trabajo que se realizó junto con los técnicos comunitarios y personal de la CONAMP en esta zona, ¿no? ¿Qué nos sigue? Para este 2021 se va a hacer una capacitación de más monitores comunitarios. Idealmente se va a integrar gente del Parque Nacional Nevado de Toluca. Necesitamos determinar los periodos de oposición, que es información que no tenemos. Recuerden, les mencioné que trabajamos de agosto a diciembre, porque así es el programa, así empezó el programa. Ahora parece ser que vamos a poder empezar ahorita a finales de mayo, principios de junio, para obtener esta información. ¿Qué sigue también? Detección de otras enfermedades. BD ya lo analizamos, vamos a buscar en ejemplares que encontramos muertos la presencia de este hongo, pero también de otras posibles enfermedades que esperamos no estén, como Besal, que es igual Batrachoquitrum salamandriborans, que es otra enfermedad que está atacando a muchos anfibios, que esperemos no llegue a nuestro país. No se ha registrado, pero hay que estar monitoreando para, pues, precisamente tener una señal de alerta en caso de que se registre, que es considerado como el ébola para los anfibios, ¿no? Es mucho más agresivo, con una mucha mayor mortalidad para los anfibios. Y ranavirus, que también genera diferentes afecciones, ¿no? Igual, hemorragias internas, externas, en fin, vamos a tratar de determinar esto en ajolotes en esta zona de Valle de Bravo y en algunas otras especies de anfibios que observemos muertes durante el trabajo de campo. Y por ende, también algo fundamental es generar convenios, ¿no?, con empresas turísticas asociadas a estos recorridos todoterreno. Esa es parte de la labor que pretendemos ejecutar para lograr o favorecer la conservación de los ajolotes en esta zona. Y ya por último, parte de los ajolotes es un trabajo de Ambistoma taylor y Ambistoma velasii de la cuenca oriental, en la zona pegada al limítrofe entre Veracruz y Puebla. Les hablaba de Ambistoma taylor, que habita en la laguna de Alchichica, que es una laguna salobre. Es de los pocos anfibios con esta característica, muy pocos, es algo muy singular, particular. Y no solo hay uno, hay dos. En la laguna de Atezcaca está Ambistoma, hasta ahorita velasii, que también habita en lagunas salobres, ¿no? Aquí se está monitoreando, tratando de monitorear cada mes, 2 meses, la abundancia poblacional, parámetros del agua, algunas variables importantes, pues para ver estos cambios, ¿no?, asociados a la fluctuación tanto climática como de los propios cuerpos de agua, pues para entender la dinámica de estas especies para Teilorio, población para Tezcac, que este es Ambistoma velasii de Tezcac, otro lago de agua salobre donde habita esta especie, ¿no? Aquí les comento igual parte del trabajo, si lo vieron en esta foto inicial. Esta, la colecta de ejemplares, la búsqueda, el monitoreo, estimación de números, se hace a través de buceo. Yo no buceo, lo hace aquí en este caso ahorita la doctora Gabriela Parra, el doctor Omar Hernández, ahorita vamos adelante. Y ya en laboratorio se obtienen muestras de agua, análisis, otras cosas, tejidos que nos ayuden, ¿no?, a determinar ciertas amenazas. Entonces, el lago de Achichica, que hemos trabajado, pues también nos ha tocado, ¿no?, que mucha gente se acerca para preguntarnos qué hacemos. Y aquí es la otra labor importante que también va de la mano a toda la labor biológica y obtención de información, sí científica, sí académica, pero también la parte de divulgación en medida de lo que podamos, ¿no? Chuy, Jesús, nuestro amigo, cuando vamos al Chichica, pues nos echa la mano, él se dedica a vender marranitos, unas galletas que se consumen ahí, pero cuando vamos, pues nos echa la mano a cargar, nos pregunta del ajolote, de las salamandras, un niño muy entusiasta, y personas que se acercan, ¿no?, a los cuales pues les tratamos de informar, dar la mayor cantidad de información que se pueda, pues que ayude o favorezca la conservación de los ajolotes, que en general, pues bueno, enfrentan diversas amenazas. Dentro de este trabajo, igual se encuentra el doctor Leopoldo Vázquez, Patricia Ramírez, el doctor Francisco, porque queremos hacer análisis asociados a morfología y algo un poco más científico. Y como les comentaba, la doctora Gabriela Parra, el doctor Omar Hernández,
Omar Hernández del Instituto de Biología, pues son los que principalmente coordinan, llevan este proyecto asociado al monitoreo. Nosotros colaboramos a través de trabajo y generación de información, medidas, toda esta recopilación es un trabajo en conjunto. Igualmente para específicamente Valle de Bravo, también la doctora Delia Basanta, Eria Rebollar, las que les comentaba anteriormente, pues también vamos a hacer con ellas los análisis y fundamentalmente quien nos ha apoyado es Alejandro Calzada, el biólogo de la FES Iztacala, en todos estos proyectos de ajolotes, ¿no? Desde el 2018 a la fecha ha sido su participación fundamental, prioritaria, y nos ha ayudado a la obtención de toda esta información, al igual que el doctor Aníbal Díaz de la Vega, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y catedrático CONACYT, en la generación de información asociada a Mistoma velaci en el Parque Nacional La Malinche. Y bueno, todas las personas que ya vieron, les agradecemos, específicamente también aquí a la MNC Felipe Correa, Beatriz Rubio, que son los técnicos de laboratorio asociados a labores de la funcionalidad directa del Laboratorio de Herpetología Vivario, que nos han, el trabajo que ellos brindan, que ellos realizan, pues nos ayuda, ¿no?, a mantener y generar todos estos proyectos, más todos los demás colaboradores y las instituciones participantes, ¿no?, desde CONAM, todas las direcciones de estas ANPs que hemos trabajado, Semarnat, Instituto de Biología, Centro de Ciencias Genómicas, Instituto de Ecología y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y evidentemente, pues a toda la gente, amigos, compañeros, todos los técnicos comunitarios, pues no nos queda más que dar todo nuestro agradecimiento por todo su apoyo que nos han brindado a lo largo de estos años de trabajo, ¿no? Y bueno, les agradezco mucho su atención. Si hay alguna pregunta, pues bueno, estoy aquí disponible. Pues muchas gracias, doctor, por su plática. La verdad sí fue un tema bastante interesante en esta cuestión de la conservación de estas especies. Y bueno, sí tenemos unas cuantas preguntas vía Facebook. Sol Chatons dice, ¿hay tratamiento para combatir ese hongo específico de anfibios? No, por el momento no. Se han hecho algunos experimentos, algunas pruebas, pero este hongo habita de manera natural en parte de los ambientes donde habitan los anfibios. El problema aquí que pasó, que es lo que se cree que sucedió, que vino una cepa de Asia, América, zonas de Europa, y esta cepa, que era muy similar a las que habitaban estas zonas, sí era mucho más contagiosa, mucho más virulenta, y las especies pues no tenían anticuerpos o resistencia a estas, ¿no? Entonces no hay un tratamiento como tal, sí en laboratorio puedes hacerlo, pero en trabajo en campo no es factible, ¿no? Porque pues bueno, está de manera natural en el ambiente, tierra, agua, vegetación, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Ampala Davao dice, ¿hay alguna especie de anfibio que se haya extinto por el hongo en México? Hasta el momento, que yo recuerde, no, pero hay diversas especies que no se han vuelto a registrar y que se sospecha que pudieron haberse extinto por este hongo. Para que una especie se declare extinta, bueno, tiene que pasar un cierto periodo de tiempo, 50 años por ahí, donde se hagan monitoreos constantes y ya no se registren individuos. Ya después de este tiempo, de un monitoreo sistemático, evidenciado, podemos decir, bueno, esta especie se extinguió. Parece ser que hay algunas ranas, género Sarcoila sobre todo, que potencialmente pudieron haberse extinto. ¿Y esto por qué? Es evidencia quizá correlativa, no nos los confirma, pero eran poblaciones que en los 70s, finales, 80s, principios, eran abundantes y que actualmente no se han vuelto a ver. Entonces, probablemente sí se pueda deber a este hongo, ¿no? Pero bueno, hay otros factores que pues, pudieron haber generado sinergias, interacciones que complicaron el escenario, que conllevaron la extinción de estas poblaciones o potencialmente especies. Pero hasta el momento algo seguro que te dijera, sí se extinguió, no, aún no, pero ojalá no pase, ¿no? Okay, muchas gracias, doctor. Alejandro Torrado dice, el vivario de Iztacala es genial. Y Jesús Corona dice, saludos, doc, gracias por la plática y la información. Gracias. Y bueno, haré unas cuantas preguntas. ¿Cuántas especies de anfibios han incluido al manejo ex situ?
Por el momento hemos metido a 4 especies: Aspiliscasia ticta, Yalinobatrachium viridissimum, Triprion spinosus y Ignomioila balancífera, por el momento, ¿no? En algún momento, como les comentaba, fueron nuestros primeros pasos con especies sencillas para pues ir ajustando detalles, y en algún momento nos gustaría, precisamente esto que les comentaba, ir a buscar esas especies que se consideran extintas, que no se han visto desde 1970, tratar de buscarlas, localizarlas y ver si es necesario un programa ex situ, ¿no? Pero por el momento son pues 4, ¿no? En lo que la pandemia aquí pues no nos ayudó, nos redujo personal, el apoyo de alumnos que son fundamentales, como les comentaba, de Dulce Flores, Oscar Pegueros, pero pues bueno, una vez que esto termine, esperemos poderlo encaminar a estas especies en peligro crítico, o que algunas inclusive se consideran extintas o posiblemente extintas en la naturaleza, pero por el momento pues 4. Y bueno, además de las especies que se consideran extintas, ¿tienen pensado o considerado incluir en este programa de reproducción a otras especies? Sí, nos gustaría mucho meter, sobre todo en aquellas especies que no hay prácticamente nada de información, ¿no? Que no se conoce el renacuajo, los datos, que a lo mejor es hasta cierto punto discrepante de lo que se encuentra en campo, en vida libre, pero que nos ayudaría a tener esta información. Supongamos un catálogo, por ejemplo, de renacuajos que podamos obtener en cautiverio, y que alguien que haga trabajos, estimaciones de diversidad en ambientes, y solo encuentra renacuajos, pueda saber qué es, ¿no? Entonces, es información relevante que sí queremos en algún momento incorporarla con especies que a lo mejor no necesariamente estén tan amenazadas, pero de las cuales carecemos de mucha información, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Y bueno, tratando este tema del hongo, ¿qué zonas de México podrían ser las más afectadas y sobre todo qué especies? Lo que se ha modelado, hay diversos ya trabajos. Parece ser que este hongo es como que afín a zonas húmedas, frías, ¿no? Templadas, relativamente frías. Dentro de estos hay diversos grupos. Las salamandras de la familia Pletodontidae, estas que le llaman salamandras sin pulmones, parecen ser unas de las más afectadas, y algunas ranas arborícolas, como del género Sarcoila, Megastomatoila, Icnomioila, por ejemplo, probablemente sean de las más afectadas, de acuerdo a lo que se ha modelado. Ahora, ¿qué zonas? De acuerdo a estas modelaciones, las partes de serranías, ¿no? Las zonas altas, frías, húmedas, potencialmente son las zonas que más se pueden afectar. Zonas de bosque entre mesófilo, transición hacia coníferas, bosque de encino, potencialmente son las zonas donde puede afectar más el BD, que lamentablemente son las zonas de mayor diversidad también de anfibios, ¿no? Entonces es peligroso. Y dentro de estas especies, ¿hay alguna que parezca ser resistente al hongo? Sí, de hecho hay varias, todas, casi todas las del género bufo, bueno, Encilios o Naxirus, lo que era la familia Bufonidae, tienen una piel mucho más gruesa, keratinizada, habitan, perdón, muchas de ellas zonas más calientes y más secas, donde parece ser que el hongo no le va nada bien. Entonces sí parecen ser resistentes a este hongo, no a todos los afecta igual, pero sí un gran porcentaje de la biodiversidad, como para que dimensionen. La familia Pletodontidae es la más diversa en México de salamandras. Si no me equivoco, hay por ahí de 150 especies, algo así. Si lo comparamos, por ejemplo, con Ambistoma, tenemos 18, ¿no? Entonces, si los pletodóntidos fueran mucho más sensibles, todas estas, pues la extinción sería de muchísimas más especies, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pues bueno, con esto finalizamos su ponencia. Le agradecemos de antemano su participación en la Semana de la Biodiversidad y pues gracias por aceptarnos la invitación y pues ojalá no sea la primera vez que nos pueda apoyar en este tipo de eventos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues felicidades por esta iniciativa. Espero haya sido de su agrado y pues gracias. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego, doctor. Hasta luego.